Vamos a comenzar, por supuesto, siempre agradeciendo a Puerto de Ideas. Y parto agradeciendo porque una de las cosas que impresiona en los libros de Beatriz Sarlo es que siempre hay una sección de agradecimiento. Y la leo con una impresión para mí muy fuerte porque siempre reconoce a cada persona con su nombre, a cada institución que le ha permitido hacer una investigación, una pasantía, un tiempo en algún lugar. Y de alguna manera lo hago porque también hay que reconocer que Puerto de Ideas permite algo que cada año se renueva, que es el poder tener el privilegio de conversar, de escuchar y de dialogar con personas que han entregado su vida al pensamiento, a las ideas y a la creatividad. Presentar a Beatriz Sarlo es una tarea imposible, no lo voy a intentar. Ha escrito más de 20 libros, publica sus ensayos, artículos. Fue directora por 30 años de la revista Punto de Vista en Argentina. Y bueno, ha viajado por el mundo dictando clases, conferencias. Y de alguna manera, hoy, cuando vamos a conversar sobre la ciudad, yo no voy a improvisar una puerta de entrada a su pensamiento, sino que voy a comenzar con una mínima lectura que nos pone en el tono en el que sus libros realmente son un espacio de reflexión directa, espontánea, muy espontánea de pensamiento y que no le tiene miedo a decir cosas que muchas veces a esta altura del siglo XXI los intelectuales, ya sea por deudas con el Estado o por precisamente sentirse que el Estado no los ha reconocido, temen decir. En este volumen que se llama Ciudad Vista, publicado en siglo XXI, que es la editorial que prácticamente ha publicado toda la obra de Beatriz, aparece en el capítulo 4 una, para mí, postal, no de las ciudades, sino que una postal del pensamiento de Beatriz Sarlo en sus libros. Y dice así: entre la ciudad escrita y la ciudad real hay una diferencia de sistemas materiales de representación que no puede ser confundida con frases fáciles como la literatura produce ciudad, etc. Los discursos producen ideas de ciudad, críticas, análisis, figuraciones, hipótesis, instrucciones de uso, prohibiciones, órdenes, ficciones de todo tipo. La ciudad escrita es siempre simbolización y desplazamiento, imagen, metonimia, incluso en los casos excepcionales en que la ciudad real se ajusta a un programa previo. La Chandigarh de Le Corbusier, la Brasilia de Costa y Niemeyer. El desfase entre proyecto y ciudad es la clave misma del problema de su construcción. Escribir la ciudad, dibujar la ciudad, pertenecen al círculo de la figuración, de la alegoría o de la representación. La ciudad real, en cambio, es construcción, decadencia, renovación y, sobre todo, demolición. Con esta pequeña apertura, quisiera partir preguntando tal vez una frase subjetiva, pero que a mí me parece que es importante. ¿Qué crees tú, a la vuelta de todos estos años, que le falta a esa definición de ciudad que construyes? ¿O qué crees tú que está aportando la nueva realidad, entre comillas, cotidiana, a esa ciudad que describe ese libro? Posiblemente, bueno, primero buenas noches y muchas gracias por estar acá. Quedé prendida de la pregunta de Pablo y por eso nos saludé. ¿Qué le falta a esa definición? Esa definición que vos has leído tiene, creo que 8 o 9 años, digamos, y por lo tanto participa de experiencias, surge de experiencias intelectuales y de experiencias concretas en la ciudad de esos tiempos.
de 10 años hasta el momento, mientras iba escribiendo el libro. Le falta una referencia muy fuerte que yo veo en la ciudad de hoy, en nuestras ciudades, no en todas las ciudades. Voy a Berlín y esto no lo veo, pero sí veo en mi ciudad de Buenos Aires una referencia a una ciudad que se ha convertido prácticamente en una ebullición social en todos sus márgenes. Para este libro que ha citado Pablo, yo me pasé tardes y tardes enteras en las villas que están adentro de la ciudad de Buenos Aires. Y yo diría que todavía en ese momento eran espacios con cierto orden, sobre todo las villas de comunidades, las villas donde vivían bolivianos, por ejemplo. Creo que me sería difícil hoy volver a esos lugares. Y el dato que hace más, que prueba más eso, lo traje de un diario, porque solemos creer a los diarios, aunque ya le creemos poco, creo. Cada vez menos. Cada vez menos. Pero el diario La Nación titulaba el otro día: las villas porteñas sumaron 30 personas por día en 3 años. Las villas porteñas, es decir, las de la ciudad de Buenos Aires, no las que rodean la ciudad de Buenos Aires. 30 personas por día en 3 años. Durante 3 años, 30 personas por día. Es decir, que estamos quizás no cerca de las cifras de suma de Ciudad de México, pero estamos donde estuvo San Pablo en algún momento. Yo creo que a esa definición que leyó Pablo le falta eso, este estado de completa transformación que tienen los alrededores, sobre todo la zona sur de la ciudad. Aunque este libro tiene un capítulo entero dedicado a esa zona, creo que todavía es un capítulo optimista. Optimista, en el sentido de que veía comunidades organizadas, festividades que se realizaban, escuelas adentro de las villas. Creo que era todavía un capítulo optimista. Yo ya le pondría muchos reparos si tuviera de nuevo que escribir sobre eso, porque la transformación socioeconómica y sobre todo demográfica de ese espacio ha sido terrible. Eso es lo que yo le agregaría y creo que me falta, tendría que volver y no sé si volvería, lo cual ya es un síntoma. Que alguien como yo, que se pasa el día en la calle y que no quiere ir sino a la calle, dice, no sé si volvería a esos lugares, a esos espacios, ya es un síntoma. Cuando nosotros pensamos la ciudad actual, como bien dices en tus libros, también remite a un diseño anterior, muy anterior, que tuvieron en general los que diseñaron los Estados-nación en Latinoamérica. Es decir, en algún momento esas ciudades fueron una utopía y que de alguna manera mirarlas hoy, mirar hacia atrás y pensar qué ocurrió con ese diseño, con ese dibujo, hay un descalce radical. En tu experiencia de pensamiento, de pensar la metrópolis como es Buenos Aires, has viajado a través de 2 niveles, diría yo, o muchos más, pero por lo menos 2 niveles para pensar. Uno, por ejemplo, la figura de Sarmiento, diseñando, pensando el futuro de este cono sur que se liberaba. Pero por otra parte también está la literatura y esa mención como en 2 niveles, como que la ciudad y la pregunta de la relación con la literatura, que a mí me recuerda siempre a la frase de Julio Carlo Argan que dice, no hay arte sin ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo ves qué pasó en ese recorrido, si es posible, por supuesto, sintéticamente, en ese recorrido entre ese siglo XIX que pensaba cómo iba a ser? Y pensaba como Argan. Pensaban como Argan. Sí. Sin duda, si uno piensa que en Santiago de Chile, Sarmiento publicó una obra fundamental para la Organización Nacional Argentina que tiene la tesis de que la ciudad salva la organización nacional, de que la ciudad es la organización nacional, que la barbarie está en las zonas rurales y que la ciudad va a ser ineludiblemente la organización nacional.
si uno piensa que eso se escribió en Santiago de Chile, que con ese libro Sarmiento viaja a París, mandado por el gobierno chileno a mediados del siglo XIX para que mirara escuelas, y Sarmiento, bueno, como todo becario, no siguió solamente el programa de la beca, sino hizo otras cosas, como todo becario que se aprecie. Sarmiento llega con ese libro a París, que era la fórmula que a él se le había ocurrido de que la ciudad va a ser la fundación institucional de nuestros países. Y por supuesto que era más sencillo pensarlo en Chile, primero porque Sarmiento estaba más tranquilo en Chile, segundo porque Chile no estaba atravesando las guerras civiles que estaba atravesando la Argentina. Pero esa era una idea rectora, la idea... Y de ahí viene una oposición que atraviesa todo el siglo XIX argentino entre las virtudes de la ciudad y las virtudes del mundo rural. Esa oposición la atraviesa y, exaltando las virtudes del mundo rural, de alguna manera se escribe el otro gran libro argentino del siglo XIX, que es el Martín Fierro, que tiene sus correspondientes en otros países latinoamericanos, los tiene en Chile, los tiene en Uruguay y también los tiene en el sur de Brasil. Es decir, que la literatura hace como una especie de concurso, se produce como una especie de concurso entre cuál va a ser el espacio de fundación de la nacionalidad, la ciudad y las instituciones de la ciudad y la cultura de la ciudad, o ese mundo rural que es un mundo precapitalista, pero es un mundo donde se conservan ciertas virtudes, cierto ethos, ciertos valores, etc. Entonces, es ahí, en esa discusión, donde avanza una zona de la literatura latinoamericana, la del Cono Sur, básicamente, ¿no? Incluido Brasil en esto, porque Brasil también tiene obras gauchescas con esta problemática. Y si ese pudiera ser como el universo de relación de un bienestar común, a la medida que se fueron creando, también se fue plasmando lo que podrían ser los males que produce ese conglomerado, esas comunidades que surgen en la Los metrópoli. males de la ciudad es un tema clásico. Está desde los latinos, digamos, está desde el siglo III a.C., porque los males de la ciudad están unidos a cierto tipo de cualidades que nosotros consideramos negativas, la ambición, los demagogos políticos en el foro romano, hablando con los tribunos, etc. Los males de la ciudad, aun cuando uno dice era Roma, digamos, los males de la ciudad es un tema clásico. Lo que la literatura hace en el siglo XIX con el tema de los males de la ciudad es convertirlo en ficción. Hubo una novela que leyó el planeta occidental, digamos, en el siglo XIX, que fue Los misterios de París, de Eugène Sue, que lo que es una novela de los peligros que acechan a los buenos y también a los malos, a las mujeres, pero también a los hombres en la ciudad. Los males de la ciudad es un tema clásico que la literatura del siglo XIX toma. Están Los Miserables, de Víctor Hugo, que si uno no ha leído la novela, tiene la comedia musical. O sea que puede, en cualquiera de los dos casos, encontrar ese reconocimiento. Sí. Por tanto, muy lejos de que la ciudad sea producida por la literatura, la ciudad produce literatura, es el escenario donde se produce la literatura que hoy leemos. Es decir, la literatura que arranca con Los misterios de París, digamos, y sigue con Los miserables de Víctor Hugo, etc., es la literatura que hoy leemos. No si estamos leyendo vanguardia, pero sí si estamos leyendo bestseller. Uno podría decir, es la literatura que hoy leemos. Es la ciudad la que produce ese artefacto de ficción. Por tanto, siempre de alguna manera sentí una enorme desconfianza, para volver a la cita del comienzo, con toda esa especie de poesía mal basada en Walter Benjamin, de que la ciudad produce, la literatura produce esta ciudad, etc. Benjamin iba a los textos
concretos, materiales, dónde se vendía el vino en París, quiénes iban a comprarlo, y a partir de ese texto concreto, material, sobre dónde se vendía el vino en París y quiénes iban a comprarlo, a partir de ahí pensaba la estructura de la ciudad. No era al revés su movimiento, no es que decía, bueno, qué interesante este poema de Baudelaire sobre dónde se vende vino en París. Al contrario. En ese sentido, si uno pudiera hacer un traslado, esos males hoy le llamamos inseguridad o relación con la inseguridad, y ese miedo al otro asociado a la inseguridad en la metrópoli. La primera forma fue esa. La primera forma que encontramos, por lo menos en el caso argentino, fue la desconfianza frente al otro, sin que hubiera condiciones de inseguridad, sin que las hubiera esas condiciones. La desconfianza fue frente al inmigrante, que era bienvenido y necesitado porque no había mano de obra y porque además venía con destrezas laborales que la población criolla, mucho más reducida y limitada, no tenía. Es decir, el inmigrante sabía cultivar, el inmigrante de origen europeo sabía una serie de técnicas y tenía una serie de oficios. Era bienvenido, pero al mismo tiempo había una sorpresa frente a esa diferencia, una sorpresa fuerte. Y uno de los miembros de la oligarquía argentina de fines del 19, Miguel Cané, que formaba él parte del proyecto de que hay que traer inmigrantes, porque los necesitaban, porque si no, no había quien tomara los puestos de trabajo, punto. Primero, forma parte del grupo que apoya una ley de residencia, es decir, que cualquier inmigrante que tenga actividad política subversiva puede ser expulsado. La ley que sale a comienzos del siglo XX. Él forma parte de ese grupo y también quería que vinieran los inmigrantes. Es decir, esa dualidad existe. Y además tiene un texto que a mí siempre me impresionó mucho, donde describe a los inmigrantes varones, porque llegaban más inmigrantes hombres, sueltos, hombres jóvenes. Describe a los inmigrantes varones merodeando por las calles y dice, hagamos un círculo y protejamos a nuestras mujeres. Es decir, el miedo a esa mezcla. Ninguna de las mujeres que estaba cerca de Miguel Cané iba a poder tener la mano de un inmigrante encima. Eso era completamente imposible, sino que ese es un acto claro de ideología. Hagamos un círculo, velemos armas, dice, velemos armas. Hagamos un círculo y protejamos a nuestras mujeres. Y este hombre era un liberal, no era un protofascista. Este hombre pertenecía al Partido Liberal Progresista del Progreso, lo que quería que vinieran inmigrantes, etc. Lo que pasa es que la mayoría de los países de América Latina fantasearon otra inmigración. Fantasearon una inmigración más nórdica, que se fue a Estados Unidos. Los suecos que querían estar en Estados Unidos. Incluso los irlandeses se fueron a Estados Unidos. Entonces, la fantasía inmigratoria, que era más nórdica en el caso argentino, fue reemplazada por el sur de Europa, es decir, por gallegos, italianos, etc. Entonces, también había como una especie de desilusión racial de estos hombres que tenían principios raciales como los positivistas y naturalistas. Había como una especie de desilusión racial, es decir, no venían gente alta de ojos azules, sino que venía gente más bien baja, más bien de la tipología del criollo y no de la otra tipología. Exacto. Ese fue todo el fenómeno que se arma entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. De todos modos, la inmigración se integra. Porque el mercado de trabajo, como decía uno de los grandes pensadores de la Constitución argentina, el mercado de trabajo necesitaba eso. Y si había libertad religiosa, que es lo que había en la Argentina, y el Papa todavía no decía todo lo que había que hacer en la vida, no teníamos todavía papas que nos hablaran de todo lo que había que hacer en la vida, si había libertad religiosa, podían venir protestantes un poco más del norte de Europa, etc. Ahora, cuando ese mapa se construye, cuando ese mapa en el comienzo del siglo XX se construye y esa inseguridad, entre comillas, podía estar en la mezcla
o en la integración a la constitución de una familia multicultural, por decirlo de alguna manera, no tenía el mismo sesgo que tiene hoy, No. en el que de alguna manera estos países limítrofes están aportando inmigración. En el caso de Argentina, paraguayos, bolivianos, son parte importante de la inmigración que recibe Argentina. En el caso chileno, peruanos, y bueno, más lejos, pero tiene que ver con el tema de las relaciones diplomáticas que tiene Chile con Haití. Haití aporta mucho. ¿Cómo lees tú en la sociedad metropolitana actual en Argentina esa convivencia? La convivencia, digamos, de paraguayos, bolivianos, la relación con los mismos argentinos. ¿Qué ocurre ahí hoy? Depende de las comunidades. La convivencia con los bolivianos tiene larga data y además las actividades de los bolivianos en las ciudades argentinas de la costa atlántica, digamos, y hasta el río Paraná, hasta Rosario, las actividades de los bolivianos son actividades visibles en la ciudad y que la gente juzga necesarias y con la cual los habitantes de la ciudad tienen un contacto cotidiano. Los bolivianos son quinteros, sacan fruta y verdura y después la venden. Es decir, se sabe que la cultivan en algún lugar, pero después se los ve en la ciudad vendiéndola. Entonces, eso da como un certificado de trabajo, digamos, como se le pedía a los gauchos, que los gauchos en todas estas regiones se les pedía que anduvieran con un certificado de trabajo diciendo soy peón de la estancia tal, digamos. Bueno, los bolivianos tienen como ese certificado de trabajo. Se sabe que hacen ese comercio indispensable que incluso debe contribuir a que algunos precios se mantengan más bajos de las frutas y las verduras, y están incorporados en la vida cotidiana. Es imposible que alguien que vive en Buenos Aires o que vive en Rosario o que vive en Córdoba no conozca al boliviano, digamos. Y conocer, hablar, tener el contacto, aunque más no sea del intercambio económico de una planta de un tomate y una planta de lechuga, es ya un principio de igualación. El comercio introduce un principio de igualación. Los paraguayos también son viejos migrantes. Es decir, los obreros de la construcción hoy son casi todos paraguayos y lo fueron durante mucho tiempo una parte importante de los obreros de la construcción. Ahora bien, ¿qué sucede? Se dice, y esto no puedo decir sino decir que se dice, dado que no tengo otra información que la que se dice. Los bolivianos quedan excluidos, yo diría quedan fuera de sospecha. Los paraguayos se dice, hay bandas de paraguayos que han entrado y que son bandas del tráfico de droga. Esto se dice. Y lo más desopilante que se dice no es esto, sino, como me dijeron, yo hablo mucho con la gente por la calle, la escucho, me voy a un bar, me siento y escucho lo que me dicen. Y el otro día una señora alfabetizada, no era, digamos, una señora muy responsable de sus palabras, me dijo, hay 40.000 peruanos vendiendo droga en Buenos Aires. Entonces yo miré a mi alrededor y le dije, señora, en este bar no hay ninguno, lo cual demuestra que no hay 40.000 peruanos. Excelente. Entonces, yo entiendo la desesperación por la violencia y que esa violencia sea atribuida a algunas nacionalidades. Entiendo también que las investigaciones de los servicios de informaciones y de quienes se ocupan de la cuestión de la droga descubran que hay mafias del tráfico de drogas que vienen de otros países. Pero la cuestión de encontrar al extranjero como el delincuente también es un tema clásico. Claro. Eso también es un tema clásico. En la Argentina, que no hubo prácticamente mafia, la palabra mafia se usa como si hubiéramos tenido más mafia que en Sicilia. Sí, claro. Hubo una pequeña mafia en Rosario que era completamente inconsecuente, pero la palabra mafia ha quedado incorporada al vocabulario. Entonces, quiero decir, hay operaciones que son de la ideología, hay operaciones para las cuales todavía hoy, desgraciadamente, la Argentina no sabe qué está pasando porque ha habido años en que no se ocupó de la cuestión de la droga y un país tiene que ocuparse de esa cuestión, porque evidentemente hemos pasado a otro estadio en el nivel mundial.
Y hay atribuciones que son de carácter racista, diríamos, en términos tradicionales. Les doy otro ejemplo. Un periodista, hace 15 días, sale con la novedad de que hay 4% de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires. Para empezar, se equivoca, no son 4% de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires, sino en la Universidad Pública de Buenos Aires, y el 60% de ellos están en la privada. O sea que de ese 4%, el 60% de ellos están en la privada. ¿Por qué están en la privada? Porque una vez que los padres de esos muchachos pagan un alquiler en Buenos Aires y pagan la comida en Buenos Aires, les conviene más pagar una cuota de privada que mandarlos al mar proceloso de la universidad pública. Pero el cálculo que no hace ese periodista, que viene con esta noticia bomba, digamos, es que los extranjeros se reciben en los tiempos pautados por el currículum universitario. Es decir, si uno quiere tener un médico colombiano, en 6 meses ese muchacho colombiano se recibe médico. Y en 5 meses esa muchacha peruana se recibe de contadora. Mientras que, entonces, lo que cuesta un extranjero es mucho menos respecto de lo que cuestan los argentinos, que tardan 12, 14 años en recibirse. Entonces, ese cálculo, que es tan sencillo, que aún en carreras que hay que cursar regularmente, como puede ser medicina, los argentinos tardan un 30% más que los extranjeros. Ese cálculo tan sencillo no se hace. Y no diría que es un pensamiento torpe, diría que ese pensamiento está como modelado por la ideología. Totalmente. Por otra parte, no entra en el cálculo de esta denuncia que se hizo sobre la invasión extranjera, que esos estudiantes de medicina, por ejemplo, están en los hospitales haciendo sus prácticas gratis en la Argentina. No es que se van a hacer sus prácticas a Colombia, ni a Perú, ni a Bolivia. Están haciendo sus prácticas gratis en la Argentina. Hay un viejo mito del estudiante extranjero como el estudiante que se queda para siempre sin recibirse, que sucedió en algunas épocas, pero no hoy, donde son los padres los que están pagando. Y yo conozco universidades donde efectivamente en cine, por ejemplo, el 60% netos son extranjeros. Y los profesores contentísimos, porque dicen, mándenme más colombianos, porque tienen una muy buena formación en colegios secundarios. Pero un poquitito antes de entrar en esa dimensión, cuando mencionas esta idea del periodista que publica esta noticia, de la señora que menciona a los 40.000 peruanos que venden, empieza a construirse una ficción que en Chile también existe y que tiene que ver con un nosotros y un ellos. Que en Chile, por ejemplo, todos nos lamentamos de que no tenemos identidad, de que al lado de Colombia o de Perú nosotros tenemos una identidad muy débil. Sin embargo, para ser xenófobos tenemos una identidad fabulosa, vienen a inmiscuirse en nuestra identidad y nosotros vamos a perder nuestra identidad producto de la mixtura. Entonces, ¿qué pasa con esa relación en la cual, de alguna forma, el inmigrante es una amenaza para la identidad, pero al mismo tiempo define tu identidad porque es el primer minuto en que te das cuenta que tienes una? Es difícil frente a una pregunta como esa, que es la pregunta del futuro, decir es una cuestión complicada e inevitable. Sí. Es difícil responder así. Más bien uno tiene que pensar cuáles son las razones de esas migraciones. La primera razón es porque es mejor vivir en una ciudad, y cuanto más grande mejor, que vivir en el campo o en una aldeíta chiquitita así. En una ciudad hay mejores hospitales, las mujeres llegan más rápido a parir si tienen un inconveniente, los chicos pueden ser atendidos antes. Es decir, primero es mejor vivir en una ciudad. Es decir, la ciudad es una máquina. Podemos hablar de sus problemas, pero es una máquina que se ha ido perfeccionando. Se ha ido perfeccionando en sus servicios públicos, en sus servicios educativos, en sus servicios administrativos. O sea que esa gente, porque es inteligente, no tonta, va a ir a la ciudad. Desde un pueblo chico del propio país va a ir a la ciudad y desde un pueblo chico de otro país también va a ir a la ciudad. Esto es inevitable. La otra razón es que la gente se desplaza a donde las cosas económicas van mejor, para decirlo con una fórmula banal. Donde hay trabajo, porque además como son migrantes van a tomar
como estábamos conversando hace un rato, van a tomar los trabajos que quizás los locales ya no quieran tomar. Eso antes era un cuento norteamericano, que en Estados Unidos los que barrían la calle eran solo mexicanos. Ahora es un cuento chileno, no es un cuento norteamericano. En cuanto a un país le empieza a ir un poco mejor, los migrantes van a tomar el trabajo que los locales pueden, como tienen más educación, pueden aspirar a ir a un supermercado de cajeros o de reponedores porque tienen más educación que el migrante. Simplemente por esa razón. No solamente porque incluso se los preferiría por locales, sino porque están mejor preparados para trabajos mejores. Entonces, donde hay trabajo, va a acudir la migración. ¿No? Es así, nos guste o no nos guste. Porque en esos otros lugares de donde vienen los haitianos, yo invitaría a los que se quejan a un tour por Haití, que eso además es uno de los lugares más lindos del mundo, pero terrible, terrible. Entonces, hay trabajo, hay más servicios públicos que están más cerca de los que viven. Entonces, es evidente que hay masas y flujos de población que van a irse allí. Si no, ¿por qué se desplazan? No tomemos el caso de Siria hoy, pero ¿por qué se desplazaron de África durante todos los últimos años? No estaban perseguidos por guerras civiles, eran muy pocos los que estaban perseguidos y se tiraban al mar para morirse ahogados o como fuera, pero poder poner un pie en la zona Schengen, es decir, en la zona que una vez que uno pone el pie, pone el pie en España, pero es como poner el pie en toda Europa. Es decir, lo de los sirios es una cuestión diferente, esa migración tiene que ver con un país destrozado por la guerra, pero los africanos en los últimos años, y porque ahí había más posibilidades para ellos y para sus hijos, que posiblemente se morían también tratando de cruzar el Mediterráneo. Pero ese movimiento es así. No veo forma de taponar ese movimiento. Uh-huh. Y la cuestión de las guerras puede agravarlo. Entonces, en el imaginario, bueno, ya se ve ciudades donde hay solamente sirios o ciudades donde hay solamente haitianos o solamente africanos, pero el imaginario de las capas medias, que están acostumbradas a ciudades más homogéneas, porque en efecto las ciudades eran hace 30 años más homogéneas. Pero también en el caso argentino, para poner un ejemplo clásico, también en el caso argentino, las ciudades eran más homogéneas en 1940, la década en la cual yo nací. Y cuando llega Perón, también llegan los diferentes que eran argentinos a la ciudad. Entonces, yo recuerdo perfectamente un episodio de mi propia vida de 1950 o 51, donde mi padre dice, no vamos más a comer a la noche al centro. Yo escucho eso al centro de la ciudad, yo escucho un sábado. Yo escucho eso y le preguntan a mi padre, que era un señor conservador, le pregunta a mi madre o a alguien que estaba ahí, y mi padre dijo, porque está lleno de esa gente. Claro, era la gente que había traído Perón, que salían los sábados a la noche y que venían del campo. Que venían del campo y que eran morochos. Mi padre era muy morocho, pero él no se reconocía como morocho. Por supuesto, es fundamental. Él no se reconocía como morocho. Y eran morochos. O sea que ahora se acentúa en los últimos 30 años, pero en la Argentina lo conocemos por lo menos desde el peronismo, ese temblor frente al diferente. Cuando uno piensa en esa homogeneidad, uno podría decir, esta conversación no sería lo mismo sin que el martes pasado haya sido elegido Donald Trump. Y no puedo evitar hacer ese puente, y voy a aclarar una pequeña cosa personal antes de mencionarlo, y es que para mí, de alguna manera, todavía estoy tensionado entre ese despliegue mediático, ¿no? Esa sensación total, y prácticamente estábamos todos convencidos que iba a salir Hillary Clinton, y sin embargo sale Trump, y hoy día sabemos que Trump no fue votado en ninguna ciudad de más de 1 millón de habitantes. ¿No? Entonces nos devuelve el tema de la ciudad, que es lo que me importa. Totalmente. A mí. Y voy a dejar una pequeña mención personal, que a mí me complica mucho que se diga, en los medios chilenos se ha repetido mucho esa información, tal vez es verdad, pero para mí tiene una cierta distancia que me duele, que es que se dice que esas personas que votan por Trump son personas que tienen menos educación.
Eso me parece muy complejo, me provoca un límite moral, digamos, por decirlo de alguna manera, porque cuando el que gana es de tus mismas ideas, tú le llamas a eso un ciudadano. Sin embargo, cuando gana el otro, se llama una persona con poca educación. Se ha mencionado así en los medios chilenos, que a mí me complica. Pero queriendo llevar este pensamiento de la actualidad, en el cual tus libros son muy eso. O sea, es imposible reflejarlo aquí, pero cuando tú publicaste libros sobre la tecnología, Internet no sabíamos, ni siquiera existían las casas de las personas, era 1992. Entonces, de alguna manera, no quiero entregarte el rol de tener que leer eso, pero me gustaría conocer tu pensamiento sobre ese cruce entre un presidente votado mínimamente en las metrópolis, pero mayoritariamente en los lugares pequeños. Hay que ver todavía cómo se repartió el voto demográficamente, me parece. Porque es cierto que Hillary ganó en las ciudades de más de 1 millón de habitantes, pero Trump ganó en los suburbios ricos, es decir, entre los ricos que eligieron exurbanizarse. Ganó en Clifton, que es un característico suburbio de Washington riquísimo, y ganó en los suburbios de Baltimore, en los suburbios de Boston. Es decir, que ganó también en suburbios ricos. Vamos a esperar al voto de todo el análisis de Florida también para ver cómo funcionó. Porque ahí se puede haber producido una alianza, no una alianza explícita, sino una coincidencia de votos efectivamente de americanos que piensan que el sueño americano terminó para ellos. Yo creo que esos fueron votos Trump. ¿Y quién es la gente que piensa que el sueño americano terminó para ellos? Son los obreros menos calificados. Y, por tanto, al ser ellos menos calificados, sus hijos van a ser menos calificados y no van a ir a la universidad. Esa gente que recibe nombres muy despectivos en Estados Unidos como white trash y rednecks, que son nombres horribles, pero esa gente piensa, o más bien experimenta, que el imaginario de heaven is the limit para ellos ya no va más. El cielo ya no es el límite del sueño. Entonces, por eso lo llaman el cinturón del Rust Belt, el cinturón del óxido, donde está Cleveland, etcétera, porque es donde están las fábricas que se cerraron. Y que si consiguieron nuevos empleos son siempre inferiores a los que tuvieron y posiblemente inferiores a los que tuvieron sus padres. O sea que están imaginando que sus hijos a college no van a ir. No. Entonces, esa gente se unió efectivamente con los muy afluentes. Porque si es cierto lo que las cifras de análisis que da Nate Silver en el blog 538, que las dio ayer, si es cierto esas cifras, hubo suburbios afluentes que votaron por Trump. Por otra parte, uno podría decir que está el otro rasgo, que es, durante 30 años hablamos de la crisis de la política y de la crisis de la representación política y de la crisis de los partidos. Bueno, aquí está. Ya está, acá está. Hablamos 30 años, alguna vez hagámonos cargo que 30 años dijimos los partidos no representan, la gente no está interesada en la política, no está interesada en los discursos programáticos. Iba Hillary, hacía un discurso programático y la gente seguía a Trump, que no sé qué barbaridad decía. Bueno, pero hablamos 30 años de esto, no lo estamos descubriendo hoy. Por supuesto, la sorpresa es grande porque uno pensaba, como vos, que había un diferencial que Hillary iba a poder llevarla a ganar las elecciones, que ese diferencial iba a estar en el sur de Florida, que por supuesto estuvo en California, por supuesto estuvo en Nevada, pero uno pensaba que alcanzaba, pero hace 30 años que venimos diciendo, Trump hizo una campaña hablando de la crisis de representación de los partidos. Por supuesto. Esa fue la campaña de Trump. No soy político. No soy político y lo que él decía de los partidos le caía igual al Partido Republicano, que es de derecha, como al Partido Demócrata, que es liberal, digamos, liberal en el sentido americano. O sea, hoy comemos de la medicina que preparamos 30 años, que se preparó 30 años. Por supuesto que uno se sorprende, porque uno no pensaba que iba a comer su propio discurso.
Exactamente. Pero sí. Y yo tengo la sensación trágica de que es el cierre de la era de los medios de comunicación donde las noticias se chequean, por ejemplo, no la serie de Twitter, el cierre de Twitter o el cierre de las redes sociales, el cierre de la era donde los medios de comunicación, donde las noticias se chequean, donde hay un secretario de redacción que dice, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? De Sarlo escribió un libro que es bueno, a ver cuántas opiniones hay sobre ese libro de Sarlo, porque yo vi una opinión que no es bueno, etcétera. Donde la noticia se chequea, la opinión se chequea para después publicarla toda, pero se chequea. Cierre de ese mundo. Perdieron todos los diarios norteamericanos. No el New York Times y el Washington Post solamente. Perdió USA Today, que es el diario popular por excelencia. Se cerró el mundo del periodismo. Ahora, si uno piensa que la modernidad nació con el periodismo, piensa, la historia cultural lo cuenta, los trabajos de Robert Darnton, etcétera, lo cuentan, como la Revolución Francesa es la hija de las hojas volantes que se repartían. Si uno dice la modernidad nació con el periodismo, y uno dice, bueno, acá se cerró. Estos señores, bueno, seguirán vendiendo sus diarios, etcétera, pero su poder ha quedado clausurado. Como umbral. Llegamos a un umbral, sí. No. Pero eso es muy relevante desde el punto de vista esperanzado, como me gusta pensar para mí. Lo siento, tengo que sobrevivir, por lo tanto no puedo pensar que esto se acabó y cerramos el negocio y cerramos la puerta. No, pero vos tenés tiempo, yo digo, para mí ya... No, tú tienes mucho más tiempo. Time is my limit. Pero de esto también surge de eso que tú también has trabajado y que es pensar que este umbral de alguna manera se generó producto de una red completamente nueva en la cual prácticamente lo que ocurrió en Chile, por lo menos, la sensación que me dio a mí, es que la verdadera elección de presidente de la República era la de Trump y las que nosotros tenemos aquí son como del cónsul en la época romana, ¿no? Nosotros tenemos un cónsul aquí por el que realmente votamos y nos peleamos y todo eso, pero por la cobertura mediática realmente tú tenías la sensación que esa era nuestra elección, ¿no? Y cuando gana Trump, lo que nos ocurre también es que empezamos a preguntarnos qué vamos a hacer. A propósito de la frase de Sarmiento, esa que dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora cuando se produce la independencia de España? Y la pregunta, de alguna manera, también busca llevarte a esta idea de la gran red mediática, no demonizada de la cibercultura y de todo eso, sino que realmente uno puede tener la sensación de que te pueden construir la realidad que quieran, como por ejemplo que iba a ganar Hillary Clinton, ¿no? No, pero no fue una construcción... Perdón, yo he sido de las personas que cometió el pecado que acabas de mencionar y viví pendiente de las elecciones norteamericanas como si fueran en mi club. O sea que la prensa no instaló la idea de que iba a ganar Hillary Clinton. Lo que fue muy impresionante es que editorializó su apoyo. Ajá. Buena cosa. Eso fue muy impresionante. Es decir, ese apoyo no valió ni el papel donde estaba impreso. Cuando salió el apoyo del Washington Post y del New York Times, primero salió el del New York Times, después el del Washington Post, yo dije, bueno, esto no puede sino impactar. No impactar frente a los votantes muy lejanos, pero frente a una opinión pública. No, esto es lo que marca el quiebre. La prensa después transmitió encuestas. Las encuestas les daban arriba a Hillary. Cosa que además tenemos que aprender de nuevo, porque las encuestas dieron mal en el Brexit británico, dieron mal en la elección norteamericana. Por margen de error, dicen, 4 puntos. Bueno, si una encuesta, el margen de error es 4 puntos, sirve de poco para una elección. En el Brexit el margen fue un poco más amplio. Entonces, las encuestas también tienen que ser vistas. También tiene que ser visto cuánto los ciudadanos están dispuestos a decir su voto. Es decir, el voto escondido, que existió en la época de Menem en la Argentina, es decir, que de repente a Menem no lo votaba nadie, en el 95 empapeló el país. Y nadie lo votaba, uno no encontraba un votante de Menem ni subiéndose al palo mayor de la carabela y haciendo así. Y empapeló el país. Es decir, ¿cuánto un votante esconde su voto? Porque
no se siente cómodo con su voto. Incluso hubo una hipótesis de cuánto las mujeres de sectores populares escondían su voto para no sentirse que estaban apoyando a un candidato tan terrible con sus declaraciones a las mujeres, pero tampoco traicionando lo que ellas pensaban que era una buena opción. O sea que está todo eso. Al mismo tiempo uno tiene que pensar, ya que estamos en el tema de ciudad, que en las elecciones compitieron 2 neoyorquinos. Donde ahí está, hay 2 neoyorquinos. Uno que construye en Nueva York las cosas más extravagantes, digamos, y otra que fue senadora por Nueva York, después, bueno, fue canciller de Estados Unidos, pero cuya base política es Nueva York, aunque no haya nacido en Nueva York. O sea que también ahí uno tiene que pensar cuál es el peso específico que llevan ciertos orígenes o ciertas pertenencias, aún en ciudades odiadas como es Nueva York en el resto de Estados Unidos. Y eso, si se piensa, digamos, a nivel de consecuencia, ¿cómo sería la bajada latinoamericana de esto? De alguna forma, seguramente tampoco podemos imaginar lo que va a ocurrir aquí, que seguimos creyendo que la política representa. Bueno, fuimos los latinoamericanos los que empezamos, digo, alguna vez inventamos algún tema los latinoamericanos. Digo, chilenos como Garretón, argentinos como O'Donnell, fueron ellos de los que empezaron con el tema de que la política no representa, de que los partidos han entrado en crisis. Por supuesto que hay más argentinos que chilenos porque en Chile durante mucho tiempo los partidos siguieron representando y estaban donde estaban históricamente, digamos. Entonces hay más argentinos teorizando eso, pero alguna vez reivindiquemos que hay una parte de esa teoría que está hecha localmente. Desde el cono sur. La cuestión de la crisis de la política es una cuestión que uno puede encontrar aportes en español, digamos, para decirlo en todos. Y aquellos que solucionan la crisis de la política la solucionan por caminos que no habíamos presupuesto. Es decir, como solucionan, aunque sea temporariamente, como puede ser el caso de Evo Morales, con un nuevo tipo de institucionalidad. Pero era un tema. Es decir, el hecho que en la Argentina, no sé acá, la ciudad no pueda ser ya más el escenario de grandes movilizaciones, porque las que ustedes ven por televisión, si es que les llega alguna de la televisión, son piquetes que cortan calles, pero no son grandes movilizaciones de masa que un líder después las interpela. De esas son pocas y quien se atreve en estadios de fútbol. Nunca en la vía pública, porque el estadio de fútbol es más fácil de controlar en el sentido de decir esta tribuna no se habilita, llenamos todas las tribunas para acá y... O sea, eso marca de que la política ha tomado un momento de ausencia. Ahora, esta política en la ciudad nos lleva obviamente al origen de esa polemos en el que de alguna manera la discusión es fundamental. Y me gustaría preguntarte, en tu larga experiencia de pensar la ciudad, de pensar los problemas de la ciudad, de pensar la producción literaria que se da, digamos, en estos contextos, preguntarte sobre el rol del intelectual, porque cuando uno lee el libro, por ejemplo, Ciudades Vistas, la sensación es que tú estás pensando cotidianamente, caminando cotidianamente, conversando, fotografiando, observando, mirando los cambios, los quiebres. Y en ese sentido, el ensayo te sirve para poner temas y para vivir temas, y tú has instalado polémicas en el espacio público. ¿Cómo ha sido ese tránsito durante estos años de producción intelectual? ¿Cómo ha sido para ti el efecto del afuera cuando se devuelve como polémica algo que tú pensaste, que escribiste? Vivo en una especie de red polémica, o sea que más bien estoy acostumbrada, sé que no soy una persona dulce y por tanto contesto también dentro de esa red.
Pero lo que es interesante más bien, me parece lo que interesa más bien de la pregunta, es que mi formación de origen es la literaria y la sigo conservando. Mañana voy a hablar sobre Borges y mi último libro es sobre Juan José Saer y fue publicado en Chile. Por tanto, mi formación de origen y la que conservo, la que tengo de manera constante, es una formación literaria. Les cuento una anécdota personal. Cuando yo entré a la universidad, la carrera de antropología era una carrera que venía muy desprestigiada porque había sido gobernada por los sectores más arcaicos durante toda la época de Perón, y yo entro en 1960 y todavía no se había renovado. Entonces, está entre mis alternativas, cuando yo tengo 17 años, está entre mis alternativas antropología, pero ahí me agarran los estudiantes, lo que sucede siempre, que un estudiante que sabe más que uno, más grande, me dice, no estudies antropología porque son muy malos los profesores. Y tenía razón, la carrera se renovó 3 o 4 años después, o sea que yo hubiera hecho una carrera en transformación, que quién sabe cómo resultaba. Pero esa fue una inclinación temprana mía, la etnografía. Por tanto, transitar hacia libros como La ciudad vista fue muy sencillo. Yo comencé el libro haciendo crónica en un diario de Buenos Aires. Escribía una crónica por domingo y de repente me di cuenta de que estaba en una mezcla que epistemológicamente podía ser muy condenable, pero que estaba en esa mezcla. Por otra parte, siempre tuve, en el caso del tema ciudad, siempre tuve una relación muy intensa con arquitectos, pero no con arquitectos constructores, sino con arquitectos que pensaban la arquitectura, ya sea porque hacían historia de la arquitectura, crítica de la arquitectura, pero que pensaban la arquitectura. Fue una relación valiosa, incluso en los años de dictadura militar, siguió, yo di clases para esos arquitectos, después en la revista Punto de Vista, o sea que empezó muy temprano esa relación y siguió durante toda mi vida. O sea que estaba esa vieja deuda con una cosa que yo no pude ser, que era hacer etnografía. Estaba una relación intelectual muy permanente y muy temprana, desde muy temprano hasta hoy, con gente que pensara la arquitectura. Y después estaba la crónica periodística, que a mí el periodismo, me gusta mucho hacer periodismo. Digo, yo mantengo permanentemente en un escritorio un libro escribiéndose, pero no abandono las notas nunca. Las notas se siguen haciendo. Por tanto, por eso viene esa mezcla. Y la ciudad es casi el objeto a lo mejor es el objeto de amor, yo debería decir, porque el otro día, respondiendo a una pregunta, me dijeron, ¿por qué no te fuiste de Buenos Aires en 1976, el año del golpe de Estado? Y yo dije, porque no me puedo concebir viviendo fuera de Buenos Aires. Me encanta viajar, me voy acá, me voy allá, pero no me puedo concebir viviendo fuera de Buenos Aires. No me pude concebir en el 76, tuve una larga discusión para que me fuera. No me pude concebir viviendo fuera de Buenos Aires. Casi no me pude concebir viviendo fuera del Español rioplatense. Entonces, eso es inexplicable. Eso es una locura, una tontería, digamos. Hubieran podido pasarla muy mal. Eso es inexplicable. Es decir, esas son cosas que uno no puede explicar, que forman parte de su historia. Entonces, si vos unís una cierta vocación etnográfica, una larga relación intelectual y personal con quienes piensan el tema ciudad y arquitectura, y un límite que es que no pude cruzar, no pude ir al aeropuerto de Ezeiza con una valija y decir me voy a donde sea. Si vos unís esas tres cosas, me tenés. Excelente.